Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy miércoles 13 de julio. Son las 5:04 de la tarde e iniciamos con una canción de Gildardo Montoya. ¿Cumbia? Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar. Veo a la negra Manuela que ya la empieza a bailar. Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar. Allá veo yo a Manuela que ya la empieza a bailar. Patria, honor, lealtad, ¡ajúa! Estaba sonando la canción La Silbadora de Gildardo Montoya. Cumbia para este día miércoles 13 de julio, transmitiendo en vivo desde Spreaker. Son las 5:07 de la tarde. Como es habitual, de lunes a miércoles desde las 5 de la tarde en Spreaker nos pueden encontrar en vivo y también los días jueves y viernes con @contragoberria, que se transmite desde las 6 de la tarde en Post La Verdad. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más.
Saludamos a todas las personas que nos acompañan en vivo y que nos dejan sus mensajes en el chat de Spreaker, como doña Diana Reuter, que dice: hola amigos de Pues la Verdad. Don Milo RP dice: buenas tardes en sintonía, saludos a todos los amigos del podcast. También un saludo a todas las personas que nos siguen en Twitter, @Pues la Verdad, y en Telegram, en el grupo oficial en Telegram de Pues la Verdad. Muchísimas gracias. Toda la info, todos los enlaces, todos los detalles en la descripción de este episodio podcast. Y también muchísimas gracias a True and Hero, que hace posible que el podcast de Pues la Verdad se emita en vivo y en directo a través de la plataforma de Twitch. El enlace también quedará publicado en el hilo del trino anclado en @Pues la Verdad en Twitter. ¿Hacen silencio o los callamos? Doña Jen se conecta en el chat en Spreaker, dice: buenas tardes amigos de Pues la Verdad. Las canciones que suenan en este episodio podcast también quedan con sus enlaces a YouTube por si las quieren buscar, por si les gustan. Este y la de otros episodios anteriores también ahí quedan todos los enlaces disponibles para que lo busquen y échense una pasadita en el canal de Spreaker de Pues la Verdad, en la sección de la selección musical. Ahí están todos los programas musicales que hemos hecho los días domingo para que los escuchen. Muy buena música seleccionada especialmente para ustedes. Ya dentro de 8 días inicia ese nuevo Congreso de la República, en donde la gente del Pacto Histórico obtuvo una considerable votación. Es la primera vez en la historia que un movimiento, una alianza, una unión de partidos de izquierda, de corte progresista, como lo quieran decir, ganan mayorías, ganaron Senado, en donde el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, perdió curules y perdió muchas y les han dolido. Lo mismo en tema de Cámara de Representantes. Si bien el Partido Liberal siempre ha mandado la pauta en ese sentido, el Pacto Histórico hizo lo propio y reflejó algo que habíamos resaltado en su momento, que fue tema de discusión, que fue temas de peleas, de puntos de vista, como le quieran decir, y era si convenía o no lanzar listas cerradas en las elecciones del 13 de marzo al Congreso. Yo siempre dije, un movimiento, un partido político hace la vida más fácil a ese elector, a ese ciudadano que cree más en el movimiento político que en temas de a nivel de algo personalización, en candidato individual como tal, ¿no? Que todo se haga por listas cerradas. Hubo movimientos progresistas que no quisieron meterse en ese tema de las listas cerradas y quisieron hacer más bien algo de lista abierta. Fuerza Ciudadana fue uno de esos, y Fuerza Ciudadana, que si bien obtuvo una importante votación, no pasó el umbral. El Pacto Histórico se juntaron UP, Colombia Humana, Polo, diferentes movimientos y partidos. Y ahí quedaron. Hicieron lista cerrada y les fue muy bien. Había mucha gente que decía: no, pero es que ¿cómo va el Pacto Histórico? ¿Cómo es que van a hacer lista cerrada? Es que eso mismo lo hizo Uribe, es que Uribe hizo la lista cerrada en el 2014. Entonces yo me acuerdo que cuando me decían esas cosas yo le respondí a alguno de ellos: venga, y entonces ¿por qué usted dice que hay que hacer lista abierta si Uribe también ha usado el tema de la lista abierta? La lista cerrada lo utilizó el Centro Democrático, primera vez que ese partido se lanzaba a una elección popular, y en el 2018 la lanzaron lista abierta y también les fue bien. El tema no es que Uribe lo haya hecho, no, el tema es la estrategia y la coyuntura, y la gente de la izquierda la supo hacer. Otras de las cosas que yo siempre he dicho, y es que
para poder materializar el cambio, para poder llegar a una presidencia y poder realizar, ejecutar, llevar a cabo todas esas propuestas de cambio, hay que hacerlo con el Congreso a favor. Sin Congreso no se gobierna, sin Congreso no se hacen las cosas. En un Estado social de derecho como lo es Colombia, que Colombia es un Estado república, conformado por sus 3 ramas y demás organismos, como lo hemos hablado en anteriores oportunidades, es importante que el jefe de Estado, el jefe de gobierno, la suprema autoridad administrativa, que es el presidente de la República, el cual está ubicado dentro de la rama ejecutiva, pueda contar con la rama legislativa a su favor para poder impulsar todos esos proyectos de leyes, todas esas reformas, esos cambios que se quieren hacer. Sin Congreso no se puede hacer. Y hoy, hace 4 años, si Petro hubiera ganado las elecciones, la habría tenido muy difícil. Petro escasamente habían obtenido con la lista de los decentes unas poquísimas curules. Bolívar y otras más, Del Polo otras, y Iván Cepeda, UP con Aida Bella, ¿no? Entonces le iba a quedar mucho más complicado consolidar mayorías. En esta ocasión es distinto. En esta ocasión se dedicaron primero a ganar Congreso, lo hicieron, y después a ganar la presidencia, lo hicieron. Y ahora, gracias a esos 2 triunfos importantes, empezaron a consolidar apoyos, y ya muchos partidos como el Conservador, Cambio Radical, que se creerían que se irían al tema de la oposición, dijeron, pues vamos a estar independientes, pero más o menos vamos a irnos apoyándonos en cosas que nos puedan llamar la atención o en donde se les aceite la maquinaria, en otras palabras. El mismo partido de la U, Partido Liberal, ya se declaró partido de gobierno, Partido Verde, todos, ahí están. Todos estos acompañando, liderando a las bancadas del pacto histórico en el Congreso. Entonces todo esto se va a posesionar el 20 de julio. Iniciarán los 4 años del nuevo Congreso. Congreso que tendrá la tarea de impulsar diferentes reformas, diferentes leyes, de materializar el cambio que propuso Petro y por el cual se hizo elegir presidente, de respaldarlo a nivel político, de hacerle los debidos debates de control político, porque eso es una de las obligaciones del Congreso, y de obrar de la mejor forma. ¿Este puede ser un Congreso diferente? Sí, tiene con qué. Ahora bien, falta que se posicionen y que empiecen a hacer bien las cosas. Porque lamentablemente a lo largo de la historia en Colombia, una de las instituciones más desprestigiadas es la del Congreso de la República, la que pertenece a la rama legislativa. A mí me da mucha risa viendo en Twitter o escuchando incluso los mismos periodistas, argumentos, críticas que ellos decían a la hora de criticar, por ejemplo, que algunos senadores se hubieran lanzado, por ejemplo, a la contienda electoral, ya sea para el tema de presidente o para reelegirse dentro del Congreso. Entonces uno escuchaba a periodistas como Vanessa de la Torre o tuiteros uribistas, ay, pero es que, por ejemplo, Petro en el Senado, ¿qué ha hecho? O Iván Cepeda, ¿qué ha hecho? A ver, ¿en dónde están sus leyes? ¿En dónde están todas sus propuestas de cambio? ¿Ustedes por qué no han impulsado una ley? Si bien la función del congresista y la función del Congreso como tal es la de expedir leyes, es el legislador, por algo pertenece a la rama legislativa, no es su única función, tiene muchas más. El Congreso de la República no solo se dedica a impulsar leyes, y no es una obligación que cada uno de los congresistas tengan que estar impulsando leyes, ¿no? O sea, que cada uno tenga que ser un ponente de una ley distinta, de estarla impulsando, no. Ya bien estamos llenos de leyes en Colombia. Y para los estudiados en materia de derecho, saben muy bien que Colombia es un país de los que tiene una hiperinflación de leyes. Aquí tenemos leyes para muchas cosas. Muchas de estas leyes son letra muerta. Muchas de estas leyes pusieron en movimiento todo el aparato legislativo para expedir esas leyes, ser promulgadas por el presidente, y a la larga no sirven de nada. Y si uno se pone a ver congresistas del Centro Democrático, que por ejemplo son los que criticaban que los de la izquierda quisieran hacerse con el poder, uno revisa los proyectos de ley de ellos y
por ejemplo, vainas del carril paisa, que el sancocho, que un poco de cosas que a la larga en un país como Colombia poco o nada le aportan a la discusión de la vida en sociedad. Saludamos a don Álvaro, @interceptor718, que dice: amigos poslaverdadistas, buenas tardes, muchísimas gracias. Y nuestro común amigo Benjala dice: saludos poslaverdad. El Congreso de la República es importante, sí. Y por las mismas condiciones, es una entidad que se ha hecho elegir cada 4 años, de forma representativa, concerniente a una democracia participativa con el voto y representativa en lo que ellos hacen, con sus diferentes debates de control político, con el tema de las mociones de censura, con temas de mermelada, de fast track y de un poco más de cosas que comúnmente la gente mira con desprecio. Y la gente piensa: es que hay que acabar ese Congreso, hay que reducir esas cámaras, es que para qué tener 2 cámaras, es que para qué tener... No, yo personalmente no pienso eso. Sí tienen que reducirse el salario, claro que sí, pero como lo dije ayer, el problema no son las instituciones como tal, el problema son la clase de personas que llegan a esas instituciones. Si tenemos unas personas idóneas que representan en cada una de sus curules la inmensa mayoría plural que hay en Colombia, porque Colombia es un país diverso, créanme que las cosas van a ser mejor, nos vamos a sentir mejor representados y que cada una de nuestras necesidades más generales frente al Estado van a estar siendo representadas, discutidas, dialogadas, habladas desde el Congreso de la República. Benjala dice: con lo difícil que es tener la aprobación de una ley en el Congreso y más si hace parte de la oposición, y ahora el establecimiento de los medios sale con esas críticas. Sí. Miren, Iván Cepeda lo decía en un trino, no sé si el mismo 13 de marzo o el 14, el 15. Decía: nosotros a lo largo de muchos años, la oposición, la izquierda, tenía muy pocas curules y aún así pudimos adelantar diferentes iniciativas legislativas y también debates de control político. Ahora imaginen todo lo que podremos hacer teniendo ya unas mayorías consolidadas. Esta va a ser la gran oportunidad para que lo que es la izquierda, lo que es la fuerza progresista, los que siempre han estado en temas de oposición, demuestren que también pueden ser propositivos, demuestren que pueden estar a la altura de las circunstancias y demuestren que con las mayorías, con ese viento ya en la camisa, como se dice en materia deportiva, pueden empezar a impulsar todas las leyes y pueden estar a la altura de las circunstancias, haciéndole acompañamiento y debates de control político al nuevo gobierno que se va a posesionar el 7 de agosto. Entonces, una institución tan importante como el Congreso de la República, claro que es necesaria, hace parte de las ramas del poder público y eso se tiene que tener y mantener. Ahora bien, como lo dije hace un momento, está el tema de los salarios. Eso es algo que el mismo Congreso se tiene que autorregular. Y esta gente de izquierda que llegó al Congreso, que ya son mayorías, tienen que tener la suficiente fuerza legislativa para reformarse el tema del salario. No estoy de acuerdo, vuelvo y digo, con que se tenga que reducir el Congreso de la República como tal, no. Reduzcanse el sueldo, sí. Es una alta dignidad el poder ser congresista, el poder ser legislador en un estado como lo es Colombia. Hay que reducirse el sueldo. Esas cosas ahí con eso sí pueden dar un gran aporte a nivel fiscal, a nivel monetario, a las arcas del Estado. Pero reducir el Congreso como tal no, porque de nada sirve reducirlo para que los mismos que han estado en temporadas pasadas pues les quede mucho más fácil llegar. Si una de las cosas, siendo un Congreso grande, y a los que son de oposición, bueno, a los que eran de oposición y a las izquierdas como tal, a las fuerzas progresistas les costaba llegar al Congreso, porque para llegar al Congreso cuesta, vale mucho. Imaginen si esto se hubiera reducido.
realmente hubiera sido muy difícil. El problema no son las instituciones, son las personas que llegan ahí. El día de hoy he querido y he preparado una serie de artículos de la Constitución. Quiero leerlos con ustedes, quiero analizarlos, así como lo hicimos en su momento con las funciones del presidente, con tema de la estructura del Estado, de la rama ejecutiva. Quiero que leamos rápidamente algunas cosas de lo que nos dice la Constitución sobre lo que es la rama legislativa, lo que es la ley, lo que es el Senado, la Cámara y lo que son los congresistas en general, para que podamos entender un poco mejor y poder tener una mirada crítica frente a la función de los que van a ser los congresistas en este próximo 20 de julio, ya en 8 días. Y también para que miremos a modo de retrospectiva todo lo que ha sido la función del Congreso, no solo en estos últimos 4 años, sino de ahí para atrás, para que entendamos un poquitico mejor esto. Pero antes, quiero que hagamos un corte musical ya para entrar a la parte densa, a la parte de ahí de pedagogía jurídica. Hagamos aquí un corte musical con una canción que se llama Flan, que es de El Cuarteto de Nos, y esta es una complacencia musical de @elresquicio, que en Twitter nos la había pedido para que la colocáramos aquí en Post La Verdad. Aquí estoy esperando que cambie el mundo. Todos están nerviosos hoy. Que se calmen los ánimos un segundo. Todos temblorosos hoy. Pero no hay un refugio a donde correr, ni una voz transparente en la que creer. Y para colmo aguantar la publicidad del tipo que se ríe mientras come un flan. Conflictos, problemas, disputas, peleas, historias que nacen en crisis y guerras, tormentas sin nombre que crecen y fluyen. No son huracanes, pero igual destruyen. Días testigos de la hipocresía de líderes falsos que se creen mesías, mariposas que olvidan que fueron gusanos. Esto es más turbio que pollos hermanos. Está picante afuera, está caliente afuera, sí. Está tan duro afuera que hasta el más indiferente puede arder en esa hoguera. Dicen que mi paranoia afecta a mi salud y que nada es real hasta que sale en YouTube. Y es que todo es tan endeble y tan fugaz que poco aprendemos de los tiempos de paz. Aquí estoy esperando que cambie el mundo. Todos están nerviosos hoy. Que se calmen los ánimos un segundo. Todos temblorosos hoy. Pero no hay un refugio a donde correr, ni una voz transparente en la que creer. Y para colmo aguantar la publicidad del tipo que se ríe mientras come un flan. Insultos, sirenas, alarmas que suenan, todo se discute, nada se argumenta. Gente que puso un imán en su brújula, gente que grita escribiendo en mayúscula. Irreemplazables, seres esenciales, insustituibles, indispensables, creyéndose reyes de un frágil imperio. De imprescindibles está lleno el cementerio. Está picante afuera, está caliente afuera. Está tan cruel afuera y hay tanta tensión como en la más brutal de las fronteras. Recuerdo cuando no sabía que era feliz, aunque la felicidad no deja cicatriz. No hay escala ni regla que mida el dolor, solo el cerdo sabe cuánto vale el jamón. Frágiles en días temblorosos con destinos inciertos y temerosos. Personajes blandos que se muestran tan valientes con principios tan baleantes, tan campantes. Paradigmas inestables de figuras inseguras que se juntan en un clan, pero no hay plan. La vida resultó tan parecida pero un poco más amarga que ese flan. Aquí estoy esperando que cambie el mundo. Que se calmen los ánimos un segundo. Todos temblorosos hoy. Pero no hay un refugio a donde correr, ni una voz transparente
en la que creer. Y para colmo aguantar la publicidad del tipo que se ríe, del tipo que se ríe, del tipo que se ríe mientras come un flan. ¿Hacen silencio o los callamos? Estaba sonando Flan de El Cuarteto de Nos, haciendo un corte musical, complacencia musical de @elresquicio, canción que también ha sido colocada en la descripción de este episodio de podcast con su respectivo enlace a YouTube. Iván Dacho nos escribe en el chat en Spreaker mañana jueves con @Iván Dacho desde las 6 de la tarde con @Contragodarria. Muy buena tarde, el consultorio jurídico de los podcasts, muchas gracias. Y listo, tenemos a la parte densa sobre el tema de Congreso. La idea es leer esto rápido, yo sé que puede ser algo tedioso. La lista de los artículos que voy a mencionar acá la he colocado también en la descripción de este episodio podcast, entonces como para que la tengan ahí presente, por si ustedes también quieren revisar. Está el enlace de la página del Congreso, que es en donde yo consulto siempre todas las bases normativas, se les recomiendo mucho como lo hablábamos ayer. Entonces ahí ustedes pueden revisar pues estos artículos. Es interesante que ustedes mismos, a modo de cultura general, a modo de conocer un poquitico cómo funciona el Estado colombiano, pues revisen esto. Entonces, de la rama legislativa, título sexto, capítulo primero, de la composición y las funciones. Hay algo importante que es lo que nos dice aquí al principio en su artículo 132 de la misma Constitución. Dice: los senadores y representantes, o sea, los representantes a la Cámara, serán elegidos para un periodo de 4 años que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección. Esto pues no tiene otra cosa más que conmemorar y enaltecer el tema de lo que representa la fecha del grito de independencia del 20 de julio. Artículo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo. Esto es lo que se llama una democracia representativa y participativa. Nosotros participamos a través del voto, pero también ellos son los que al ganar esa elección, al ganar esa curul, nos representan, en este caso dentro del Congreso de la República. Entonces, los miembros del cuerpo colegiado de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Recuerden, el bienestar general prevalece sobre el particular. Esto lo ha hecho el Congreso que termina, esto lo han hecho los congresos anteriores. Creería yo que la más alta significación que tuvo el Congreso de la República, garantizando el bienestar general sobre el particular, fue con el tema del proceso de paz. No por nada, la Corte Constitucional, que es la que se encarga de revisar todas estas cosas, pues hizo una muy completa evaluación y le dio visto bueno a todo lo que se aprobó con el tema del proceso de paz. Aquí el Congreso de la República hizo lo que tenía que hacer, garantizarnos el tema de la paz. El voto de sus miembros, continúa aquí, será nominal y público. De hecho, uno siempre ve cada vez que votan los congresistas las diferentes reformas y eso. Pero, aquí lo dice la misma Constitución, excepto en los casos que determine la ley. El elegido, o sea, el congresista, es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. O sea, así como nosotros elegimos dentro de una democracia participativa a alguien que nos va a representar dentro de una democracia representativa, esa persona que está ocupando esa curul nos tiene que responder a nosotros. Somos nosotros quienes le dimos el voto y lo colocamos allá en esa curul. Esa persona es responsable políticamente ante nosotros. Por eso que una persona como María Fernanda Cabal, que le gritaba a un grupo de personas que estaban protestando: estudien, vagos, ¿no? Eso es una falta clara de respeto hacia ese elector. El congresista no solo se debe a quienes votaron exclusivamente por él o por su partido político, se debe a todos los colombianos en general. Lo decía Jaime Garzón: el servidor público estás para servirnos a nosotros,
no para que le estemos dando pleitesías, aplaudiéndole, no, nada de eso, hay que estarles exigiendo todo el tiempo. Artículo 134, los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes, o sea, solo ellos podrán ejercer esa función, solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determina la ley por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. En ningún caso podrá ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes, el tema de la silla vacía. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, el caso Uribe, por ejemplo. Ni las faltas temporales que aquellos contra quienes se profieran orden de captura entre los respectivos procesos. Para efecto de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas, el tema de la silla vacía. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas. Artículo 135. Acá nos habla que son facultades de cada cámara. Entonces, cada cámara son la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y la Cámara Alta, que es el Senado. Entonces, dentro de sus facultades está elegir a sus mesas directivas, que eso es lo que vamos a estar viendo el 20 de julio, dentro de 8 días. Llegar el presidente de la República, hará un discurso, la abuchearán, me imagino, no sé, lo que pase. Posesionar al nuevo Congreso y ahí se va a posesionar quién va a ser presidente del Congreso, quién va a ser presidente de Cámara de Representantes, mesas directivas y todo eso. Todo eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Segundo, elegir a su secretario general para periodo de 2 años, contados a partir del 20 de julio, que deberá reunir las mismas calidades diseñadas para ser miembro de la respectiva Cámara. Tercero, solicitar al gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del artículo siguiente. Cuarto, determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los congresistas a los ministros y a las respuestas de estos. El reglamento regulará la materia. Si ustedes quieren entender un poco más lo que es el reglamento del Congreso de la República, consúltense la Ley Quinta del año 92. Es más, cada nada dentro de las sesiones del Congreso ustedes escuchan, pero presidente, es que en la Ley Quinta dice tal cosa, pero es que presidente, el otro congresista dijo y se está pasando por encima de la Ley Quinta. Ellos siempre hacen mención al tema de la Ley Quinta, que es a la que entra a regular propiamente la actividad del congresista. Es interesante que ustedes también le echen una mirada, una consulta al respecto. Continúo. Séptimo, organizar su policía interior, eso es algo pues de adentro de su seguridad interna, ¿no? Octavo, citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores administrativos para que concurran a las sesiones. Esto es importante. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor a 5 días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los ministros, superintendentes o directores de departamento administrativo no concurran sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los ministros, superintendentes o directores administrativos deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. Muchas veces hemos visto como los de la oposición citaban al ministro de Defensa, al ministro de Hacienda, al ministro del Interior, al ministro de Educación, cosas así por ese estilo. Es eso. Ambas cámaras lo pueden hacer. No, que la Cámara de Representantes citó al ministro tal, pero resulta que el Senado citó al otro ministro. Lo pueden hacer. Ya saben, está el tema de los 5 días, cuestionario por escrito, sale. Noveno, proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiera lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la 10ª parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercer y el 10º día siguiente y a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuera rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.
La renuncia del funcionario respecto de cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma. Volvemos al tema del ministro de Defensa, por ejemplo el caso Molano o el caso Botero. A ellos se les citó a diferentes debates de moción de censura, la Cámara de Representantes o el Senado. Pero, como Iván Duque gozó de amplias mayorías dentro del Congreso, sí, se citaba, se llevaba a cabo la moción de censura, salía Molano a decir: es que yo vengo aquí a representar y a defender el valor de la fuerza pública, el valor del ESMAD, está en su derecho el mutilar a los que protestan, en atentar contra la protesta violenta y un poco más de cosas, ¿no? Más o menos algo así decía Molano. Eso se escandalizaba a la gente y todo, pero resulta que los que eran oposición eran minorías y la mayoría ganaba apoyando al ministro. Es más, en Colombia, y ese es un dato, desde que existe la moción de censura, que era algo que antes no existía desde el 91, nunca se ha aprobado. Es más, si ustedes miran, y ahorita lo vamos a citar acá con el tema de las prohibiciones del Congreso, antes se prohibía dar votos de censura contra un funcionario del Ejecutivo. Afortunadamente ya eso se permite. Todo esto dentro de un control político que tiene el Congreso de la República. Ojo, esto no es un control judicial. De hecho, aquí el artículo 136 nos dice qué es lo que se le prohíbe al Congreso de Colombia. Se prohíbe a cada una de sus cámaras, primero, inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos de competencia privativa de otras autoridades. O sea, al Congreso no le queda bien citar una sesión, por ejemplo, en Senado, para criticar lo que se ha decidido dentro de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. No, es que el Congreso de la República se cita para criticar, cuestionar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya condenado a Andrés Felipe Arias. ¿Se imagina que hubiera sucedido eso en pleno gobierno Santos o en gobierno Duque? No. Eso no lo pueden hacer. Cada entidad es autónoma en sus decisiones que toman internamente, que son de público conocimiento, sí, pero de aquí a que por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tenga que ser cuestionada en sus decisiones por el Congreso como tal, ¿y cómo la van a cuestionar? ¿O es que van a citar a un debate de control político a un juez de la República por una sentencia, por ejemplo? Esto es algo que nos protege aquí la Constitución con esto. Segundo, exigir al gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado, que era algo que en su momento Robledo criticaba, y es que Uribe hizo extensiva esta prohibición para manejar el tema de los TLCs. Ya hoy salía la noticia que hay fuertes acercamientos del gobierno Biden con el gobierno del presidente electo Petro para renegociar temas del TLC, los cuales están siendo en su ejecución, pues se están viendo afectadas diferentes sectores. Entonces por ahí está la noticia al respecto. Tercero, dar votos de aplausos a los actos oficiales. Ser un comité de aplausos. Esto antes de la Constitución del 91 existía como dar votos de aplausos o de censura a los actos oficiales. Ya se quitó el tema de la censura porque ya se permite la moción de censura por parte del Congreso de la República, pero lo que no se permite es que, por ejemplo, el Congreso de la República saque una ley aplaudiendo que el presidente Duque combatió las protestas dentro del estallido social, por ejemplo. O que el Congreso de la República cita una sesión para aplaudir al entonces presidente Uribe por haber defendido la democracia y haber bombardeado el campamento de Raúl Reyes. No, el Congreso de la República no está para eso, no está para hacer un comité de aplausos.
Congreso de la República tiene que estar siempre a la altura. Continúo. Cuarto, decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley o preexistente. No, pues, como absurdo que el Congreso de la República busque que cierta entidad o cierto grupo de personas tengan que hacer donaciones, por ejemplo. Quinto, decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas. No, para eso está ya Fiscalía, debido proceso, las justicias, ¿no? Sexto, autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas aprobadas al menos por las 3/4 partes del miembro de la respectiva Cámara. No, es que un congresista tal, amigo de Duque, quiere irse de paseo, entonces apruébeme un presupuestico para irme de paseo a costillas del erario. No, eso no lo pueden hacer. Hablemos de la reunión y el funcionamiento. Artículo 138. El Congreso por derecho propio se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que es lo que conforma la legislatura. Son 4 legislaturas, la legislatura dura todo el año, pero está dividido por 2 periodos que constituyan una sola legislatura. El primer periodo de la sesión comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. El segundo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio. O sea, en estos momentos, si bien tenemos un Congreso que está finalizando ya su periodo constitucional, ahorita no están en sesiones ordinarias. Es más, si ustedes recuerdan el trino que hace unos 2-3 días sacó Ruy Barreras contestándole a María Fernanda Cabal, lo sacó Ruy Barreras porque él suena como opcionado para ser el próximo presidente del Congreso. Él decía que va a impulsar las reformas para reducir esos periodos de descanso entre sesiones. Claro que los congresistas tienen derecho a un periodo vacacional. Y no es solo eso. El sentido de la norma, que hayan solo unas fechas claras para unas sesiones ordinarias y otras en donde sencillamente la persona sigue siendo congresista, sigue recibiendo un salario muy alto, también tiene un enfoque, y es que no es solo para que el congresista descanse, sino para que pueda dirigirse a las regiones en donde tiene que estar, haciendo acompañamiento, haciendo verificación de lo que han adelantado dentro de su actividad legislativa. Entonces, por ejemplo, el representante de la Cámara por el Guaviare, el representante de la Cámara por el Chocó, el representante de la Cámara por el Huila, por el Tolima, por Santander, por Boyacá, por Cundinamarca, pues puede aprovechar esos días en que no hay sesiones ordinarias para que vaya a las regiones, consulte, le comenten, conozca a detalle la situación, reúna información, reúna propuestas, que diga, oiga, mire qué interesante, vamos a sacar un proyecto de ley, vamos a sacar un proyecto de ley en donde se reforme una cuestión que afecte directamente a esta región. O sea, esa es parte de la actividad legislativa del congresista. El problema es que los congresistas en su mayoría, y lo que ha pasado pues, de décadas para atrás, es que estas fechas las aprovechan y las usan es para descansar, para viajar, para hacer otras cosas y no para socializar su actividad legislativa. Recuerden lo que decíamos en el artículo 133, 134, o sea, los congresistas se deben a nosotros. Entonces dicen que con Ruy Barreras quieren reformar esta parte de la Constitución, sería un acto legislativo, que es un acto reformatorio, para que los periodos de las sesiones ordinarias sean más amplios y los periodos de inactividad, donde no van a haber sesiones ordinarias, sean más cortos. Continúo con lo que dice el artículo 138. Si por cualquier causa no pudiera reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible dentro de los periodos respectivos. También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias por convocatoria del Gobierno Nacional y durante el tiempo que éste señale. Entonces, muchas veces de ustedes han recordado que a veces cuando nos clavaban las reformas tributarias, estas las aprobaban un 30 de diciembre, vísperas de Año Nuevo ya. Una sesión que llegaba a las 3 de la mañana a punta de pupitrazos congresistas mamados
Pues porque el presidente de la República, como jefe de gobierno, puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Y lo dice la Constitución. En el curso de ellas solo podrá ocuparse en los asuntos en el que el gobierno someta a su consideración sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo. Entonces, si el gobierno de la República, por ejemplo, Iván Duque convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias el 28 de diciembre para aprobar una ley, pues el Congreso se tiene que reunir única y exclusivamente a conocer sobre esa reforma o sobre ese proyecto, sobre ese tema en concreto que el gobierno los convocó. No es para nada más. No, pero es que el Congreso tiene que estar hablando de otros temas. No, para eso son las sesiones ordinarias. 139, artículo 139, las sesiones de Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el presidente de la República, sin que esta ceremonia en el primer evento sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones. Recordarán ustedes que en plena pandemia, año 2020, sí, 2020 creo que fue, pues las sesiones se estaban haciendo de forma virtual, estábamos en aislamiento, no podíamos salir ni nada de estas cosas. Entonces el presidente Iván Duque echó su discurso el 20 de julio, fue un discurso pregrabado, finalizó el discurso y continuó la transmisión en el Capitolio. Entonces uno de los secretarios, el presidente del Congreso, cae en cuenta y dice: oiga, el presidente de la República no instauró que se dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, a la legislatura que inicia el 20 de julio. Tuvieron que llamar a presidencia, a la Casa de Nariño. Duque estaba ya por allá en otras cosas, estaba rascándose ahí la carraca. Duque va corriendo, se monta atrás en el escenario y dice: y declaro instauradas las sesiones del Congreso. Pues eso sirvió para muchas críticas y todo, porque un presidente tan inepto, tan incompetente, pues hasta incluso ese pequeño detalle se le olvidó. Artículo 140, el Congreso tiene su sede en la capital de la República. Si alguna vez se han preguntado, ¿y por qué por qué el Congreso no ejerce desde otros lados? Pues porque la Constitución dice que el Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar, y en caso de perturbación del orden público podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado. O sea, son casos excepcionales. O sea, quiere decir que si lo hacen bien y todo, puede haber una sesión del Congreso en otra ciudad, pero habitualmente, comúnmente, es en Bogotá, que es la capital del país. Es que el centralismo, es que a mí no me representa tener un Congreso. No, pues ahí sí ni modo. Impulse con su congresista de confianza un acto reformatorio de la Constitución para que se diga que el Congreso de la República puede sesionar en otros lados. Pero es que en la pandemia, ¿cómo fue? No, pues que estamos en un estado de excepción. Y acá lo dice. Las sesiones del Congreso, las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar. En este caso lo trasladaron a la virtualidad. Entonces teníamos a un Petro congresista sesionando desde Cuba, teníamos a otro sesionando desde Europa, desde Estados Unidos, desde la finca, desde la hamaca, desde el baño, y así. Pero pues porque estábamos en una situación de excepción por temas de la pandemia. Artículo 147. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año. Es por eso que ahorita el 20 de julio, cuando se posesione la nueva mesa directiva del nuevo Congreso, esta va a durar un año. Continúo, para la legislatura que se inicia el 20 de julio y ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrenio constitucional. Normalmente el partido, el presidente se hace elegir a través de un movimiento o partido político. Ellos estrenan también en el Congreso teniendo la presidencia del Senado. Hace 4 años fue Macías, Centro Democrático, posesionando a Iván Duque, Centro Democrático. Este año lo que se espera es que sea Roy Barreras, Pacto Histórico, posesionando a Gustavo Petro, Pacto Histórico. Decían que el Partido Alianza Verde estaba pidiendo la presidencia de la Cámara de Representantes a través de Catherine Miranda, pero
dadas las reuniones y la llegada de los liberales, que son muchos, y que los liberales son mayorías en la Cámara de Representantes, pues le van a dar al parecer la presidencia de la Cámara de Representantes a el Partido Liberal. Muy seguramente le darán esa opción, esa gabelita a Katherine Miranda de Alianza Verde para el siguiente año. Vamos a ver cómo se van a turnar de aquí a los próximos 4 años esas presidencias tanto en Cámara como en Senado. Todo esto se define obviamente a través de los partidos de gobierno y de los que son mayorías. Artículo 148. Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular. Normalmente se maneja el tema de la mayoría simple, la mitad más uno, pero a veces se necesitan mayorías calificadas. Muchas veces la Corte Constitucional ha tumbado leyes que ha expedido el Congreso porque sencillamente no cumplen con el tema de las mayorías. Y sí, a veces a los congresistas les queda difícil sumar, y sí, a veces al que hace funciones de presidente, ya sea de Cámara o de Senado, le queda difícil sumar y cuantificar cuántos eran las mayorías ahí instauradas en ese momento, cómo era el tema del quórum, y por cosas de esas, por temas de forma, más que de fondo, pues las leyes se caen, son declaradas inexequibles y vuelvo otra vez a iniciar desde ceros con eso. Artículo 149. Toda reunión de miembro del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del Poder Público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez. A los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. Recordarán ustedes que a los uribistas más de una vez han dicho: ay, es que nosotros para eso tenemos nuestros congresistas, entonces que todos los congresistas del Centro Democrático todos se reúnan y tomen decisiones ya que son congresistas. Y no, esas decisiones no pueden ser válidas, no pueden servir, porque aquí la Constitución dice: las reuniones que hagan los congresistas en donde ellos ejerzan esa función de congresista tienen que ser en las sesiones ordinarias o extraordinarias en la sede que es Bogotá, dentro del Capitolio Nacional, no es más. Hablemos rápidamente del tema de las leyes. Artículo 150, corresponde entonces al Congreso, que es el legislativo, hacer las leyes. Por medio de ellas se ejerce las siguientes funciones. Entonces aquí tenemos un reguero de funciones, son 20, no las vamos a leer, bueno, son 19, pero hay con varios literales. Pero rápidamente algunas: interpretar, reformar y derogar las leyes, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Sí, muchas veces, a veces uno lee el Código de Comercio y uno lee algunas cosas que uno dice: juepucha, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto está tan mal escrito? ¿O qué pasó con esta redacción? Bueno, hay que recordar que para ser congresista no se exige ser algún tipo de profesión. Congresista puede ser cualquiera. Hay unos requisitos de edad que vamos a ver más adelante. Por eso es importante saber elegir personas capaces, personas que conozcan, ¿no? A veces uno ve en el sector tecnológico que sacan una ley y uno no entiende, y después salía una ministra como Karen Audine: no, es que la red 5G es un internet 5 veces más rápido, y se reían. Continuamos. Aprobar Plan Nacional de Desarrollo. Cuarto, definir la visión general del territorio con arreglo y previsto ante la Constitución, el tema de los límites departamentales, porque es una función constitucional que le corresponde al Congreso definir mediante leyes los límites de los departamentos. Recordarán ustedes el debate y el pleito que hay entre Chocó y Antioquia por el ejercicio de control territorial que ellos ejercen sobre unos municipios que son limítrofes. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales, variar en circunstancias extraordinarias por graves motivos de conveniencia pública. Bueno, determinar la estructura de la administración nacional, crear, suprimir, fusionar ministerios, que aquí es en donde, por ejemplo, Gustavo Petro tiene que empezar a impulsar el tema de la creación de 2 nuevos ministerios: el de la igualdad y la equidad, que va a quedar en manos de Francia Márquez, y el de la paz y convivencia, que ayer lo hablábamos con el tema de trasladar la policía del Ministerio de Defensa a ese nuevo ministerio. Entonces esto tiene que pasar a través del Congreso. Ay, pero es que el presidente dispone libremente de sus ministros. Sí, dispone libremente de sus ministros, pero no de los ministerios como tal. Es una ley, entonces necesita es que a través del Congreso de la República se creen esos nuevos ministerios para que él ya pueda disponer libremente a quién va a poner en esos casos. Expedir las normas de las cuales debe sujetarse el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que señala la Constitución. Conceder autorización al gobierno para celebrar contratos, negocios, empréstitos, enajenar bienes nacionales y demás. Mejor dicho, como se dan cuenta, el Congreso de la República tiene funciones como una especie de junta directiva,
que cita al gerente, que es el presidente, y le va a decir, usted puede hacer esto, no puede hacer esto, si va a hacer esto necesita nuestra autorización. Por eso es lo importante tener mayorías consolidadas en ese Congreso. ¿Ven? Bueno, a ver, estamos artículo 150, el 154, a ver que me cargue aquí rápido la página. Artículo 154, las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros. O sea, un congresista puede proponer una ley, claro que sí. Gobierno, ¿cómo es? Entonces las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del gobierno nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156 o por iniciativa popular en casos previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes que se refieren a los numerales 3, 7, 9, 11 y 12 y 22 literales B y el numeral 19 del artículo 150, que era el que les estaba leyendo en su momento. Las que ordenan participaciones en rentas nacionales, transferencias de las mismas, las que atribuyen aportes, suscripciones del Estado, empresas industriales o comerciales, bueno, en fin. Las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el gobierno. Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes. Reforma tributaria o Campo, ministro de Hacienda designado. Por aquí va la cosa. Y los que se refieren a relaciones internacionales en el Senado. Artículo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 163 para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite. Esto en términos más sencillos es que un grupo de ciudadanos se pueden reunir y decir estamos cansados que, por ejemplo, estamos cansados que el Congreso de la República tenga un salario muy alto, entonces nosotros, un grupo de ciudadanos, conforme a este censo electoral, vamos a proponer que haya una reducción del salario. Sí, lo pueden hacer, se pueden reunir, toman su vocero y presentan ese proyecto de ley ante el Congreso. Lo más fácil es hablar con el congresista de confianza y decirle, bueno, ustedes ya que son mayoría, ya que son el cambio, ya que son de izquierda, ya que son progresistas, venga, impulsemos esto a través de ustedes. Es más sencillo. Pero el grupo de personas lo puede hacer, sí. Que sea común, pues no tanto. Vuelvo y digo, es más sencillo contar con el congresista de confianza para eso. Artículo 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. O sea, la Corte Suprema de Justicia va a pedir que haya una reforma de ley sobre el tema, no sé, una reforma judicial dentro del carácter ordinario, por decirlo así. No quiere decir que la Corte Suprema de Justicia quiera meter un proyecto de ley en donde se reforme el Ministerio de Defensa. No, eso no es competencia. O sea, estos proyectos de ley que pueden presentar cada una de estas instituciones, entidades que se enunció acá, en este artículo 156, están enfocadas a que ellos saquen proyectos de ley que regulen en materia legal, en materia de ley, su actividad, sus funciones como tal. Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los siguientes requisitos: haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle un curso de comisión respectiva. O sea, el proyecto está en la Gaceta del Congreso, pero no puede ser publicado oficialmente sin haber cumplido con los debates concernientes, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta o sesión permanente en ambas cámaras. Créanme, muchas veces llega la Corte Constitucional, revisa y dice, ustedes no lo hicieron bien, así que devuélvase porque esta vaina quedó mal hecha. Sí, hay congresistas chambones, hay presidentes de Congreso chambones, entonces pues nada. Estamos en Colombia. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate, haber obtenido la sanción del gobierno. Es importante tener la sanción presidencial. Es el presidente en nombre y representación de cada uno de nosotros el que promulga las leyes. El presidente también las puede objetar en dado caso que las considere inconvenientes, sí.
Y después todo eso se pasa para control constitucional a cargo de la Corte Constitucional, que afortunadamente ha hecho un buen trabajo desde que está en funciones desde el año 91. Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y será inadmisible las disposiciones o modificaciones que no sean relacionadas con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Ha pasado. Y esto el gobierno de Iván Duque lo hizo muchas veces. Hace falta un pronunciamiento ahí estricto por parte de la Corte Constitucional. Entonces, por ejemplo, las reformas tributarias. O sea, ¿qué es lo que nos dice este artículo en términos sencillos? Que si vamos a hablar sobre una reforma de la educación, pues ese proyecto de ley hable sobre el tema de reforma de educación. No que en ese proyecto de ley que se está hablando de reforma de educación se hable de cómo constituir los grados de policía y de cómo trasladar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Paz y Convivencia. No, es que eso no hace parte de la reforma de educación. Eso hace parte de otro tema de reforma, y es que lo que se asume es que el Congreso, cuando se reúna, pues esté concentradito reuniendo cada tema en concreto de cada una de las reformas que va a hacer. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasaba con Iván Duque? Que Iván Duque a la reforma tributaria no la llamaba reforma tributaria, entonces llamaba Ley de Financiamiento de la Prosperidad para la Vida en Sociedad y la Felicidad de todos los colombianos, algo así, ¿no? Entonces, aprovechándose de esa ambigüedad en el nombre, entonces metía reforma tributaria, metía reforma de salud, reforma de otras cosas más. Entonces muchos congresistas decían, ojo, qué pena, así bien el título, o sea, una vaina completamente absurda, esto es una reforma tributaria, porque en su grueso, en su mayor porcentaje, lo que se está buscando es recaudar más tributos, reorganizar los que se están recibiendo y otras cosas más, y no estar hablando de reformas a la salud y otras vainas más. Entonces muchas veces muchos de ese articulado que presentaba el gobierno nacional se lo tumbaban por eso. O no solo eso, llegaba a la Corte Constitucional y lo echaba para abajo. Artículo 169, ya aquí pegamos un saltico grande, que es el título de las leyes. Esto es bonito. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá esta fórmula, y abre comillas la Constitución. El Congreso de Colombia decreta. Esto no es el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Comisión Quinta, no, el Congreso. Porque se asume que todo esto se hace de forma conjunta. ¿Ven? Artículo 171. El Senado, que es la Cámara Alta. Entonces, el Senado de la República estará integrado por 100 miembros elegidos de circunscripción nacional. Habrá un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentran o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La circunscripción especial para la elección de Senado por las comunidades indígenas se regirá por el sistema del quociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización refrendado por el Ministerio de Gobierno. Listo. Artículo 172. Para ser elegido senador, ojo a esto, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. Es por eso que alguien como Polo Polo, como Sastoque, que presumen ser los más jóvenes, los más cool, los más chéveres, pues no pueden ser por el momento senadores, porque tengo entendido son menores de 30 años. Tienen que ser mayores de 30 años para poder aspirar. Algo así le pasó en su momento a Iván Cepeda. Iván Cepeda, si mal no recuerdo, por temas de edad le tocó fue aspirar a la Cámara de Representantes y después sí ya llegar al Senado de la República. Artículo 173. Son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República y el vicepresidente. Si de pronto Gustavo Petro, por quererse apartar, quiere renunciar, pues la renuncia la tiene que presentar ante el Senado. Si Francia Márquez se peleó con Petro y se quiere abrir del parche, en dado caso, pues su renuncia la presenta ante el Senado. No es que se la presenta al presidente y deje votado el cargo, no. La presenta ante el Senado. Segundo, aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública hasta el más alto grado.
Ojo, porque de aquí todo esto también depende del tema de la cúpula militar que Petro va a querer tener dentro de la fuerza pública, dentro de la fuerza militar. Para eso es importante tener las mayorías de Congreso, ¿ven? Porque se imagina hace 4 años Petro hubiera ganado en el 2018 sin tener mayorías en el Congreso, pues el uribismo le hubiera metido generales del tipo Zapatero a que estuvieran ahí con Petro, por ejemplo. Es importante esas cosas. Conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República, permitir el tránsito de tropa extranjera por el territorio de la República. Unas cuantas bases norteamericanas que hay por acá. Bueno, por ahí se manejan con el tema de Senado. Vamos a ver qué pasa con eso. Permitir autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación. Esto es cuando se va a hacer una declaratoria, pero si es para un tema de repeler una agresión externa, pues para eso están los estados de excepción, en este caso el estado de guerra. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, elegir al Procurador General de la Nación. Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubiera cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. O sea, ustedes saben que muy bien que la Cámara de Representantes, allá en la Cámara de Representantes está todo el tema de la comisión de acusaciones. Bueno, cuando la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes hace su función, pasa el caso, en este caso, al Senado. Artículo 176 de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales. Cada departamento y el distrito capital de Bogotá conformará una circunscripción. Estoy enredado con esa palabra hoy. Territorial. Habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes. Bueno. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina elegirá adicionalmente un representante por la comunidad raizal de dicho departamento de conformidad a la ley. Para la elección de representante de la Cámara, cada departamento y el distrito capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. Esto es algo muy sencillo de ver en el ejemplo, y es que, por ejemplo, en Bogotá, las personas que votan en Bogotá nunca votan por un representante de la Cámara por Cundinamarca, y los que votan en Cundinamarca, en cualquier pueblito de Cundinamarca, nunca votarán por un representante de la Cámara por Bogotá. La Cámara Baja, que la Cámara de Representantes tiene una representación territorial. Es por eso que cada departamento, cada circunscripción, elige a quién va a ser su representante, e incluso está el tema de los consulados. O sea, los colombianos que están en el exterior votan por quién los va a representar en esa curul correspondiente al exterior. Artículo 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de su elección. Senado, 30 años. Cámara de Representantes, 25 años. Artículo 178. Le corresponde a la Cámara de Representantes las siguientes funciones: elegir al defensor público, examinar y ejercer la cuenta general de presupuesto del Tesoro que le presenta el Contralor General de la República, acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales al presidente de la República, a quien haga sus veces, ¿no? Y a los magistrados de las altas cortes, todo eso, al fiscal también. Conocer de las denuncias y quejas que ante ellas se presenten por el fiscal general de la Nación o por los particulares contra expresados funcionarios, y si prestan mérito, fundar en ellas la acusación ante el Senado, que nunca ha pasado. Bueno, creo que alcanzó a pasar con el magistrado Pretel, creo que fue, o con Leonidas Bustos, que creo que Leonidas Bustos, ex magistrado de la Sala Penal de la Corte, está por allá en Canadá, asilado. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que competen y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere concerniente.
Artículo 179. Los congresistas no podrán ser congresistas quienes ya hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial o a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Recordarán ustedes en época electoral que decían, ay, es que Petro no puede ser presidente porque es que él fue guerrillero y estuvo preso por porte de armas y tal cosa, pero es que él fue indultado. Y claro que puede ser presidente, porque en todos los periodos en los que fue congresista, ya sea representante de la Cámara como senador, pues no le hicieron aplicables esas supuestas nulidades e inhabilidades que sí le venían a decir cuando era candidato a la presidencia. Bueno, don Álvaro aquí dice, don Andrés me recuerda al doctor Navas en consultorio jurídico por televisión. No, muchas gracias, no, ya quisiera uno estar a la altura del doctor Navas. Aquí lo que se trata es, si se dan cuenta, estoy aquí medio rápido, estoy con el acelerador, es tratar de dar una visión muy generalísima de lo que es el Congreso de la República. Ya hicimos de la rama legislativa, hicimos tema de ley, Senado, Cámara de Representantes, estamos hablando de los congresistas y ya estamos finalizando. Ya me quedan aquí solo 2 artículos, el 179 que estamos leyendo y el 180. Mejor dicho, aquí todo este 179 habla sobre quienes no pueden ser congresistas. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Ay, pero Petro tiene nacionalidad italiana, entonces debemos declarar la nulidad de eso. No. Petro nació en Colombia. Que si bien Robledo está empecinado en decir que Petro no nació en Ciénaga de Oro, sino que en Zipaquirá o en otro lado, es otra cosa distinta, pero nació dentro del territorio colombiano. O sea, nació en Colombia. Que tenga otra nacionalidad, eso no le impidió haber sido congresista y mucho menos ser presidente. Los congresistas no podrán, artículo 180, desempeñar cargo o empleo público y privado, gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante la entidad pública o ante las personas que administren tributos, ser apoderado ante las mismas, celebrar con ellas o por sí o por impuesta persona contrato alguno. La ley establecerá excepciones a esta disposición. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas o de cualquier nivel o instituciones que administren tributos. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a ciudadanos en igualdad de condiciones. 2 casos con esto se me viene a la cabeza rápidamente. El primero, el más sonado, hace poco. Antanas Mocos. Antanas Mocos en el 2018 se hizo elegir congresista violando el tema de inhabilidades e incompatibilidades, pero también lo que nos dice aquí artículo 180 de la Constitución. ¿Por qué? Porque él se hizo elegir congresista siendo representante legal de Corpo Visionarios, más conocido como Corpo de Mermelados, en donde habían y estaban ejecutando contratos con el departamento de Cundinamarca. Apenas Mocos gana la elección y antes de posesionarse, él renuncia a ser el representante legal de Corpo Visionarios. Todo esto lo llevaron ante el Consejo de Estado y efectivamente verificaron que violó todo el tema del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se hizo elegir de forma corrupta, Mocos es un corrupto, y pues nada, le quitaron la curul. Y era la segunda votación más alta para el Congreso de hace 4 años. Algo también pasó en su momento con Edgar Perea. Edgar Perea, el que era, ella falleció, el que era comentarista deportivo, pues le dio por allá en los 90s, creo, o en 2000, no me acuerdo, lanzarse al Congreso. Se lanzó al Congreso, manoteó, rompió un micrófono, un poco más de cosas, pero él, como le seguía gustando el tema del fútbol, por allá se fue a narrar un partido de fútbol del Junior, si mal no recuerdo, y pues por solo eso le quitaron su curul, pues por hacer lo que no tenía, por corrupto también, digámoslo así. Bueno, no me alargo más, son las 6 de la tarde. 6 de la tarde con 17 minutos. Esto fue un repaso rápido de algunas de las características, funciones y el sentido muy generalísimo de lo que es la rama legislativa, lo que es el Congreso de la República, lo que es la Cámara Alta del Senado y lo que es la Cámara Baja de la Cámara de Representantes, para que ustedes entiendan un poco, lo consulten. Aquí en la descripción del episodio podcast están el listado de los artículos que leí, no obstante, léanse los que siguen, los que salté, los que omití. La idea es que ustedes revisen el tema, entiendan qué
funciones que le compete al nuevo Congreso que se va a posesionar ya en 8 días, el 20 de julio, día patrio, día festivo. Por ahí vi que las marchas y la conmemoración del 20 de julio no van a ser en la avenida 68 porque está destrozadísima en obras del minímetro de Claudia López y de Peñalosa, entonces la van a trasladar a la avenida Boyacá, creo que por el lado de Suba, 150, entre 127 creo a 152, 152, por ahí está el trayecto, que esa zona es medio amplia, entonces por ahí va a ser. Benjala dice, es bastante curioso eso de Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, siendo la capital del departamento, no elige representantes en las legislativas, ni el gobernador y los diputados en las regionales, pero la sede de gobierno se encuentra en Bogotá. ¿No debería ser trasladada la sede de la gobernación a un municipio aparte de Bogotá? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esto que nos dice Benjala. ¿Qué pasa? Bogotá es un caso especial. Hagan de cuenta que Bogotá es como una especie de ciudad-estado, si vale la comparación, pero es como para que lo entiendan. Si ustedes miran el mapa político de Colombia, están todos los departamentos, pero se van a dar cuenta que Cundinamarca tiene, y lo habíamos dicho hace una vez en un episodio de podcast, tiene ahí como una especie de sanguijuela enquistada en todo el centro de Cundinamarca y que llega incluso hasta el Huila. De hecho, Bogotá, lo que es el distrito especial Bogotá, limita con el Huila. Toda la zona del Sumapá, lo que es el páramo, todo eso es Bogotá. ¿Por qué? Pues porque eso se lo entregó la Constitución del 91 a Bogotá al ser la capital del país. Entonces, al ser la capital, goza de una situación especial y por lo tanto es un distrito capital, distrito especial, así se llama. Pero a su vez le otorgó el tema de ser la capital no solo de Colombia, sino del departamento. Pero el gobernador no tiene poder de decisión sobre lo que pasa dentro de Bogotá. Lo hemos hablado en anteriores oportunidades. El cargo de gobernador de Cundinamarca es el cargo que está más relegado. En primera medida está el presidente, están los ministros, está el alcalde de Bogotá, están los secretarios del alcalde y en quinto grado está el gobernador. Pero Bogotá sigue siendo la capital del departamento. Bogotá incide en las decisiones de lo que pasa en la sabana de Bogotá. Incluso va a estar el tema de la región metropolitana, que es una situación compleja. Pero pues Bogotá tiene una posición favorable porque es distrito especial. ¿Eso se podría reformar? Claro que sí. Sería interesante ver cómo la gente del Pacto Histórico, Senado y gente del Pacto Histórico, Cámara de Representantes de Cundinamarca, postule esa reforma para que otra ciudad de Cundinamarca sea capital del departamento. Para los 2000, la gobernación y el departamento como tal de Cundinamarca estaban buscando eso. Es más, se habían postulado ciudades como Facatativá, como Soacha, como Girardot, como Fusagasugá y como Zipaquirá para ser la nueva capital de Cundinamarca. Quien se opuso y quien hizo lobby al respecto fue Antanas Mocos, que era alcalde de Bogotá, y él decía, Bogotá va a seguir siendo la capital de Cundinamarca, a menos de que le conviene por temas tributarios y por otras cosas más. Entonces eso se cayó, eso se hundió, Uribe no le prestó más interés a eso y desde el Congreso pues ese tema quedó muerto. Podría ser una muy buena oportunidad para hacer eso. Sí, Bogotá tiene que seguir siendo la capital de Colombia, sí, pero la capital de un departamento como Cundinamarca, no. Porque ese protagonismo que tiene Bogotá pues le hace daño a Cundinamarca. Cundinamarca es una región, es un departamento muy grande, con muchos municipios, con muy buen presupuesto, pues que debe estar tomando sus decisiones, si bien dentro de un principio de armonía administrativa, tiene que tomar sus decisiones enfocados a su bienestar como departamento, con los municipios que le competen, no con Bogotá. Bogotá es un cuento aparte. Entonces, completamente de acuerdo con esto de Benjala. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias. Yo sé que este fue de pronto un episodio a veces un poco complicado de escuchar, de digerir. Llevamos hora y 20 ya de programa, pero la idea es, como les dije hace un momento, entender un poco lo que compete al Congreso de la República, lo que le podemos exigir a los congresistas y recordar que ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Eso de hacerle venia, uy, congresistas, sí, no. Son ellos a nosotros. Nosotros los pusimos allá con nuestro voto.
ellos son servidores públicos. Esperemos que este nuevo Congreso, que se va a posesionar el 20 de julio, se reduzca su salario, pero que también amplíe las sesiones ordinarias. Que se reduzca no, más bien que se bajen el sueldo, eso sí. Bueno, y que hagan un buen acompañamiento a este gobierno, que respalden ese cambio que quiere proponer Petro. Vamos a ver qué pasa con todo esto. No siendo más, mañana nuevo episodio podcast desde las 6 de la tarde con Javier Ruiz e Iván Dacho. El viernes también, y el domingo selección musical. Muchísimas gracias. Me volverán a escuchar el día lunes 18 de julio. No siendo más, todos somos por la verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos escuchamos. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.